La medicina en jaque, enfermedades inventadas y otras falacias del pensamiento. Bajo este título les invitamos ahora a reflexionar en Sin Distancias sobre algunas creencias, supersticiones, miedos irracionales muy presentes en nuestra sociedad y con graves consecuencias, en este caso para la salud. Es una nueva propuesta de Pedro Raúl Montoro, profesor del Departamento de Psicología Básica 1 de la UNED. Buenos días, estamos de nuevo en un programa de radio en el que me acompaña mi amigo Andrés Carmona. Buenos días, Andrés. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y volver de nuevo a compartir micrófonos con nosotros. Andrés lo voy a presentar, aunque probablemente ya lo conozcan nuestros oyentes. Andrés es profesor de filosofía en un instituto de educación secundaria en Herencia. Es también filósofo en ejercicio porque está publicando en varios blogs, varias revistas de filosofía actual sus reflexiones sobre diversos temas. Uno de los temas que quizás más le gustan, le apasionan, es el tema de las pseudociencias, de intentar descubrir cuáles son las falacias de la mala ciencia. Pero bueno, también es un experto en filosofía política, ¿no? Pues tu máster versaba sobre temas interesantes del laicismo y de otros... Sí, era la laicidad en el contexto de la filosofía política. Efectivamente. Y bueno, yo siempre insisto en que intente continuar con su tesis doctoral. A ver si te animas, porque seguro que será de calidad. Será con el tiempo. Bueno, en el día de hoy vamos a examinar en detalle un tema que hemos trabajado en otros programas de radio, pero no de manera tan profunda. El título del programa creo que describe bastante bien la temática. Este título es La medicina en jaque, enfermedades inventadas y otras falacias del pensamiento. Y cuando conversábamos en las semanas anteriores sobre este programa, pues había dos temas principales en los que queríamos centrarnos. Uno de ellos es el movimiento antivacunas, que en la última década ha ido ganando importancia y que preocupa mucho a las autoridades médicas, sociales y políticas, incluso por algún caso de no hace demasiado tiempo en el que tristemente pues un niño falleció, ¿no? No había sido vacunado y eso pues le provocó que no pudiera defenderse ante una enfermedad grave. Y también recientemente hemos escuchado casos de enfermedades que están siendo cuestionadas por la ciencia médica, como la enfermedad de hipersensibilidad electromagnética o de hipersensibilidad química. Recientemente, además, ha habido incluso sentencias judiciales en las que parece que se le concede la invalidez permanente a algunos de los pacientes que aducen, ¿no?, sufrir este tipo de enfermedad. Andrés, ¿cuáles son los orígenes de estas creencias que parecen contravenir lo que sabemos por la medicina científica? Pues Pedro, yo creo que debemos centrarnos, para empezar, en una paradoja que se da en la sociedad actual, en la que nos encontramos pues esos movimientos de rechazo a los avances científicos y tecnológicos, como es el movimiento antivacunas, que rechaza el remedio que es la vacunación, para no solo paliar, sino erradicar incluso algunas enfermedades que antes se cobraban la vida de miles de personas. De hecho, el caso que tú mencionabas, que era el del niño de Olot, su causa de muerte fue una enfermedad que estaba erradicada desde 1986, si yo no recuerdo mal el dato, y vuelve a surgir precisamente porque no se vacuna a ese niño. Entonces, la paradoja es cómo es posible estos movimientos de rechazo a la ciencia y a la tecnología, precisamente en una sociedad en la que tenemos la calidad de vida y vivimos precisamente gracias a esa misma ciencia y a esa misma tecnología. Es decir, cómo nuestra propia sociedad, que es capaz de producir estos avances, provoca al mismo tiempo un movimiento contrario a ellos mismos. Entonces, bueno, pues dándole vueltas y a ver desde el punto de vista filosófico, ¿no? Tú ya profundizarás en el psicológico, el plano de vista filosófico. Yo decía, bueno, pero ¿cómo podemos entender esta paradoja o esta contradicción? Y pensaba en el paradigma de la secularización, o más bien en el fracaso del paradigma de la secularización, que, así dicho rápidamente, durante mucho tiempo en la filosofía occidental se instaló un paradigma, una forma de entender
la modernidad, que se llamó el paradigma de la secularización, según el cual, pues desde el siglo XVI y XVII, con la Revolución Científica, y luego ya a partir del XVIII y XIX, con la Revolución Industrial, pues habría dado paso pues a una secularización de la sociedad y de todos los ámbitos de la sociedad del pensamiento, por el cual pues la religión, la superstición, la irracionalidad darían paso progresivamente y cada vez en aumento pues a la racionalidad, al positivismo, a las ciencias positivas como orientación tanto en la vida privada como en la vida pública, en la política, etcétera. Y el paradigma ha fracasado en el sentido de que no es así. Es decir, sí que ha habido un avance científico y tecnológico, pero no se ha dado un retroceso en lo que es la irracionalidad o en lo que es la superstición, sino que por el contrario pues vuelven los fundamentalismos religiosos, por ejemplo, vuelven las irracionalidades, vuelven las supersticiones, lo que algún autor ha llamado la revancha de Dios, ¿no? El hecho de que no se cumplen las profecías de las que hablaba este paradigma de la secularización. Por lo tanto, pues hay que repensarlo. Si tenemos que repensar por qué no ha sido así y cómo explicamos pues esta contradicción entre vivir en la sociedad más hipertecnificada que ha existido nunca en la historia, con el pensamiento científico pues más avanzado que hemos tenido también nunca antes en la historia, y al mismo tiempo pues convivir con estas irracionalidades que dan lugar pues, a estos movimientos como los antivacunas u otros similares. Sí, la verdad es que además yo creo que el movimiento antivacuna está asociado a una creencia más amplia del mundo, a una cosmovisión más amplia del mundo, ¿no? Porque habitualmente está asociada a personas que tienen creencias naturalistas, ¿no? Holísticas, en el sentido de que creen que nuestra salud física puede estar controlada por nuestro pensamiento, por nuestras motivaciones, incluso a cierto tipo de ecologismo, ¿no? Lo cual es una paradoja, porque en realidad las vacunas sería el procedimiento médico más natural que existe, porque hace recurso a las propias defensas del cuerpo. Lo que hace es entrenar al propio cuerpo, ¿no? Para intentar luchar contra las enfermedades. Pero es verdad que cuando se pone en cuestión las creencias antivacunas, ¿no? Por poner un ejemplo concreto, pues se está cuestionando también una forma de vida, ¿no? Una forma de vida que puede estar asociada incluso a cierta rebeldía ante ciertas instituciones importantes de la sociedad, como el capitalismo, la artificialidad de la vida moderna. Seguro que desde la filosofía también tenéis una visión cercana a estas causas, ¿no? Sí, pero y aparte, yo creo que lo que hay es te dice que aparte que no es algo nuevo, es decir, que ya es algo de antiguo, como te comentaré ahora. Ahí lo que hay de fondo, a mi modo de ver, es una falacia, que es la falacia de contraponer, es una falacia del falso dilema, contraponer lo natural a lo artificial. Y claro, es una falacia porque no podemos hacer dos conjuntos disyuntos totalmente separados de lo que es natural por un lado y lo que es artificial por otro, porque, a ver, en el fondo, todo lo que hace el ser humano es natural, en tanto que el ser humano es parte de la naturaleza. Todo aquello que haga el ser humano es asimismo natural, va en su naturaleza. Ya Aristóteles decía que el ser humano era un animal racional. Si la característica natural del ser humano es racional, todo aquello que sea producto y derivado de nuestra racionalidad es también natural. Quiero decir, que el ser humano haga cosas naturales, haga cosas artificiales, que el ser humano produzca, pues, por ejemplo, herramientas, ya desde las primeras hachas de sílex hasta satélites que estén en el espacio. Eso es natural porque es el resultado de nuestra capacidad de pensar, de nuestra capacidad de comprender y de transformar lo que nos rodea. Que el ser humano use la razón es tan natural como que una araña haga una telaraña o una abeja haga una colmena. Una colmena o una telaraña no son artificiales, son producto de la naturaleza de estos seres vivos, y por tanto que el ser humano use la razón es también algo natural. De hecho, lo antinatural sería que el ser humano no intentara poner en práctica su racionalidad. Por otra parte, hay una metáfora que usaba Kant, que se llama la paloma de Kant en la filosofía, y es que decía Kant que una paloma podría llegar a pensar que si no hubiera gravedad podría volar más alto, y de lo que no se daba cuenta la paloma es que precisamente si vuela es porque se está cumpliendo la ley de la gravedad. De la misma manera, el rechazo a las vacunas o la oposición que haya a lo que es el sonda wifi, las antenas de telefonía móvil, el miedo a las radiaciones electromagnéticas y tal, en el fondo es porque no nos damos cuenta de los beneficios diarios que tenemos de todas estas tecnologías. Estamos tan habituados a convivir con ellas
que pasamos por alto los beneficios que nos reportan y nos fijamos en los aspectos negativos, que evidentemente pues también lo tiene, ¿no? No nada es totalmente bueno ni es totalmente malo. Pasa como con el agua, ¿no? Estamos tan habituados a que abrimos el grifo y sale el agua, y si la queremos más caliente, si la queremos más fría, que no valoramos lo que significa el poder levantarte y tener agua disponible, agua potable. Piensa que si viviéramos en África sería muy distinto, ¿no? Allí sí se valora muchísimo, por ejemplo, el agua. Todos los que se oponen, por ejemplo, a las vacunas, ninguno ha pasado por la experiencia de nuestros antepasados de morir por enfermedades o vivir vidas mucho peores en calidad de vida, como los que de la polio, por ejemplo, ¿no? Pues ahora nadie sufre de la polio, y claro, eso puede hacer que no valoremos debidamente lo que son las vacunas y los beneficios de las nuevas tecnologías, de la ciencia aplicada, etcétera. Te decía que el tema es antiguo porque ya los sofistas distinguían entre physis y nomos, entre lo que es natural y lo que es artificial, pero como te digo, pues a mi modo de ver es un falso dilema, porque eso hace que la gente se equivoque y que piensen, por ejemplo, pues yo que sé, que la acupuntura es natural cuando en realidad usa agujas, y las agujas pues no crecen del suelo, ¿no? Es un producto artificial, de hecho muy artificial, porque para tener las dimensiones que deben tener y da esos pinchazos supuestamente tan exquisitos y en puntos tan concretos, deben tener pues unas características que pues, se supone que antes del siglo XVII o XVIII no se podían fabricar agujas con esas características, por tanto tampoco sea milenario como se dice. Y bueno, pues yo creo que es la incomprensión, en cierto modo, a esa capacidad que tenemos los seres humanos de transformar las cosas, y que, bueno, plantear dónde está el límite entre lo que es natural y lo que no es natural, ¿no? Y cómo se determinaría, pues eso es confuso. Yo creo que lleva a estos errores. Sí, la verdad es que tiene razón con respecto a que estamos tan acostumbrados a la existencia de las vacunas que ya no las apreciamos. O sea, son parte del paisaje, son una constante ya de la vida moderna. Entonces, en ese contexto, que ya damos por hecho, que nos parece que no conlleva ninguna novedad, es cuando emergen los antivacunas. Y golpean primero en ese contexto, porque plantean un nuevo esquema de pensamiento. Las vacunas son peligrosas. Una afirmación, además, en positivo, que es difícil de contrarrestar con su afirmación negativa. O sea que el problema que tiene la medicina científica es que es muy difícil contrarrestar una afirmación en positivo con otra en negativo, porque virtualmente no se puede afirmar que algo no existe. Claro. Es que, claro, en puridad, la expresión "las vacunas no son peligrosas" es falsa, no es estrictamente cierta. ¿Por qué? Pues porque todos los procedimientos médicos tienen algún nivel de riesgo, todos. Y es verdad, además, que las vacunas generan efectos incómodos a corto plazo, ¿no? Es verdad que conllevan riesgo, es verdad que pueden causar alguna reacción. Bueno, es que de hecho esa reacción es la que estimula, es el fundamento, ¿no? La que estimula el sistema inmunitario. ¿Y qué ocurre aquí? Pues una de las características propias del comportamiento humano, la aversión al riesgo a corto plazo. Esa es una aversión muy concreta, pero es que, claro, no hay ningún procedimiento médico inocuo. Una mamografía entraña peligro, una colonoscopia entraña peligro. Lo importante es siempre valorar el nivel entre el beneficio y el riesgo que genera, ¿no? Y además lo que ocurre es que en la expresión que hacen los antivacunas de que las vacunas son peligrosas, pues también juegan con el aura de la verosimilitud que algunos han dicho. Y eso es una falacia típica del pensamiento, en la que afirmamos que los efectos deben parecerse a sus causas, ¿no? Entonces, si te inyectan un agente extraño, parece lógico pensar que ese agente extraño puede ser peligroso, que puede ser malo, por lo tanto. Y de esa manera es difícil la labor de los que intentan contrarrestar este movimiento, porque está favorecido por los propios mecanismos de pensamiento, que es verdad que nos han sido muy útiles para poder sobrevivir, pero que nos llevan al exceso de generar miedo ante un procedimiento que se ha demostrado tremendamente útil, como dices tú, para erradicar enfermedades. La viruela ha sido erradicada. La polio no le queda mucho. Están erradicadas. Las vacunas en realidad se plantea como un procedimiento temporal que en algún momento incluso no es necesario que siga utilizándose en alguna enfermedad porque se erradica. Y lo que he hecho es muy importante porque, claro, fíjate, si hay un accidente de tráfico y acuden los servicios de urgencias y consiguen salvar a los accidentados, a veces incluso jugándose su vida, los consideramos héroes, ¿no?, que han salvado vidas. Pero se nos olvida pues que quien inventó el cinturón de seguridad posiblemente ha salvado muchísimas más vidas que las personas que
que van con las ambulancias, y no ni mucho menos menospreciar a estas grandes personas, pero que hay otras personas que hacen otra serie de cosas que, como no ocurren las terribles consecuencias que ocurrirían si no las hubieran hecho, no lo valoramos como deberíamos. Todos los que inventan sistemas de seguridad, de prevención, etcétera. Entonces eso pasa con las vacunas. Por supuesto que tienen muchísimo más beneficios que perjuicios. Lo que pasa es que, claro, los beneficios nos pasan desapercibidos porque vivimos acostumbrados a esos beneficios. Y aunque hay unos riesgos, también hay que decirlo, el movimiento antivacunas ya no solo es que se equivoque, es que a veces miente descaradamente, ¿no? No es cierto que las vacunas provoquen autismo ni otras cosas, como algunos de ellos llegaron a afirmar. Que hay unos riesgos, pues como con cualquier otra cosa, pero ya es que también pasaban el límite de la duda razonable hacia lo que es la mentira directa, acusando a las vacunas de provocar enfermedades que no las provocaban y que no hay ninguna prueba de que las puedan provocar. Sí, otras veces te he escuchado también decir que el fundamento que genera el que haya movilización contra la vacuna, sí está fundamentado a veces en luchas que son, podemos decir, legítimas, ¿no? Luchas contra el abuso que en ocasiones se ha descubierto en la industria farmacéutica, lucha contra un capitalismo feroz, lucha contra la despersonalización en la atención médica, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso, Andrés? Pues que ahí, fíjate, ahí lo que hay es una buena causa o una buena intención. Es cierto que hay un clamor que cada vez es más fuerte, pues, contra las injusticias, y muchas de esas injusticias vienen, pues, de mano de las multinacionales, de las grandes empresas, pues, que se aprovechan del tercer mundo, se aprovechan de los trabajadores. Y claro, pues hay un clamor en contra de esa injusticia. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que a veces son estas empresas las que fabrican los medicamentos, son las que fabrican las nuevas tecnologías, ¿no? O no tan nuevas, ¿no? Porque ya hablar de nuevas tecnologías depende en qué momento nos situemos del tiempo. Pero bueno, como sí que es cierto que, pues, Silicon Valley, etcétera, son los que están detrás de los nuevos descubrimientos y tal, pues eso genera una asociación entre progreso tecnológico y progreso científico, por un lado, y capitalismo, injusticia y opresión, por otro lado. Y yo creo que lo que hay que hacer es procurar no tirar al niño con el agua sucia, es decir, la legítima crítica a lo que son las injusticias que puedan cometer las grandes empresas, el capitalismo mundial, el neoliberalismo, la globalización, como lo queramos decir. Eso no tiene que hacer que al mismo tiempo echemos por la borda, pues, lo que son las ventajas y los beneficios que ahí mismo también tenemos, como son, por ejemplo, por los avances científicos y los avances tecnológicos. Desde luego, si aspiramos a un mundo más justo, un mundo más libre, a un mundo más igualitario, lo haremos gracias a la ciencia y la tecnología y no yendo en contra de la ciencia y de la tecnología. Entonces sí creo que ahí es importante separar estas dos cosas y no confundirnos, no mezclar todo con todo, porque tú también decías al principio, llevas mucha razón, que la oposición a la tecnociencia, a la ciencia y la tecnología, en su momento estuvo muy ligada a lo que era la nueva era, ¿no? El New Age y todo este pensamiento de que en Oriente estaba la solución y tal, y bueno, un Oriente muy mitificado por parte de occidentales, que muchos de ellos nunca habían vivido allí, o si habían venido de turistas a ver algún brahman y se habían vuelto, es decir, que no habían vivido lo que es, pues yo que sé, ser un dalaíta en la India, por ejemplo, de la casta de los intocables, en los que nadie te mira y eres menos que un mendigo, el sistema de castas, etcétera. Es decir, que Oriente y Occidente, pues, son dos conjuntos culturales no tan distintos como a veces se piensa. Es decir, son heterogéneos hacia adentro. Hablar de Occidente, que es Occidente; hablar de Oriente, que es Oriente, ¿no? Son conjuntos muy heterogéneos donde solo superficialmente parece que nos distinguimos, pero en ambos hay injusticias, en ambos hay cosas bonitas, en ambos hay cosas buenas y hay cosas malas, y sobre todo una heterogeneidad interna muy, muy grande. Entonces, ver este pensamiento dicotómico de querer ver solo las cosas como buenas o malas, y además como conjuntos totalizados que no admiten matices, yo creo que lo que lleva a estos planteamientos de, pues eso, ¿no?, de acabar rechazando los beneficios que nos da la ciencia y la tecnología, muchas veces, como digo, por una causa legítima, una causa justa, que es querer acabar con las injusticias que hay en el mundo. Sí, la verdad es que tienes razón, que es preocupante, y uno de los intereses que ha tenido la psicología es intentar encontrar los procedimientos para poder mitigar, para poder vacunarse, ¿no?, contra estas falacias del pensamiento. Y la verdad es que no hay datos que nos permitan ser muy optimistas. Es difícil luchar contra creencias o actitudes como esta, que hemos visto algunos ejemplos de por qué pueden adquirirse. Tú has hablado de que hay influencias sociohistóricas, ¿no?, de cambio de paradigma, has hablado
del fracaso de la secularización. Yo hablaba también del aura de la verosimilitud, del miedo a la aversión al riesgo, o la aversión al riesgo, sobre todo a corto plazo. Pero luego hay otra serie de procesos psicológicos del pensamiento que favorecen el mantenimiento y la resistencia al cambio, la consolidación. Bueno, pues cuando ya tenemos un esquema bien creado, la asimilación de nueva información suele ser confirmatoria. Simplemente asimilamos mejor la información que coincide con nuestros pensamientos y solemos dejar de lado e ignorar la que no lo confirma. Más aún, hay una polarización de actitudes. Cada vez que se debate sobre este tema, uno se hace todavía más creyente, se hace más radical, más fundamentalista, ¿no?, en su opinión. Los procesos de disonancia cognitiva hacen que se reduzca la tensión entre ideas, buscando siempre la que favorezca más nuestro esquema previo. Entonces, como además resulta que el movimiento antivacunas está basado en una creencia conspiranoica, pues entonces es normal que desconfíe de los expertos, porque piensas que están vendidos, claro, piensas que tienen un interés particular, ¿no? Entonces, ¿qué antídoto podríamos encontrar? Bueno, algunos psicólogos han dicho que la confrontación directa no funciona demasiado bien, que el intentar ridiculizar o intentar desmentir de manera intensa o agresiva tampoco funciona. Según parece, lo que mejor puede funcionar es dejar que se explique la persona, dejar que desarrolle sus argumentos y que esa misma persona descubra la fragilidad de su argumento, la cantidad de lagunas que tiene. Si nunca le dejas que desarrolle el argumento entero, nunca se dará cuenta de que en realidad su fundamento es muy superficial y de que no tiene por debajo un andamio más profundo. No sé si te atreves a plantear alguna otra forma en la que creas que se puede trabajar para intentar luchar contra esto, o si tienes conocimientos sobre posibles vías de actuación. Yo creo que el pensamiento crítico es fundamental en este sentido, y eso incluye también el pensamiento matemático. Muchas veces, y Kahneman, ¿no?, es el que nos dice los grandes sesgos cognitivos que tenemos, sobre todo a la hora de usar las estadísticas, las matemáticas y tal, el anumerismo, ¿no?, que dicen Allen Paulos, y que si tuviéramos unas mejores herramientas y formación científica y matemática, posiblemente estas mismas personas, como tú dices, cuando desarrollaran su propio argumento, se dieran cuenta de algunas inconsistencias. Un telón de fondo del movimiento antivacunas y de los que rechazan la medicina científica es que nos dicen que sí, que hay mucha medicina científica, pero que hoy en día hay muchas más enfermedades, que hay mucha más gente enferma, que hay muchas más trastornos mentales, claro, pero vamos a ver, ahora mismo en nuestra sociedad, es verdad que comparado con otras puede que haya más enfermos, pero es que también vive muchísima más gente y vive muchos más años. Antes había menos enfermos, pero porque la gente se moría mucho antes y no llegaban a padecer las enfermedades que ahora están apareciendo, precisamente porque hay mucha más gente que vive muchos más años. Cuando la esperanza de vida son 40 años, el que llegaba a pasar en la frontera de los 40, llegaba a los 80 años, tenía que estar muy sano para haber llegado. Pero sí, es que los que no estaban tan sanos se habían muerto antes. Ahora nuestra sociedad, gracias a la ciencia y la tecnología, permite que estemos 7.000 millones de personas viviendo en el mundo, que es la misma cantidad de gente que ha existido a lo largo de la historia, y que podemos sobrevivir. Claro, al sobrevivir y llegar a tantos años y envejecer la población, aparecen enfermedades y aparecen trastornos que antes no aparecían, pero porque la gente se moría por cosas incluso más leves. Entonces, que haya más enfermos y más población viva que pueda llegar a enfermar es un síntoma de que la sociedad va avanzando, que podemos mantener viva más gente. Claro, aparecen cosas nuevas que tenemos que ir comprendiéndolas y aprendiéndolas con la ciencia, pero claro, si no tenemos en cuenta esa perspectiva matemática de fondo, nos podemos confundir y podemos pensar, es como cuando dicen que ahora hay más fracaso educativo. Bueno, lo que hay es muchísima más gente escolarizada. Entonces, claro, al haber mucha más, pues parece que el fracaso es mayor, pero realmente si lo miras bien, el fracaso es menor. Sí, tienes razón. Sí, el manejo de los grandes números, de la ley de la probabilidad, en el que la verdad es que eso sí que no forma parte de nuestra naturaleza. No, para nada. No estamos acostumbrados a trabajar con grandes cantidades de información, y por eso pues nos descoloca en un mundo como el actual, en el que sin embargo pues tenemos la necesidad de poder tener que manejar. Bueno, la verdad es que nos hemos quedado sin tiempo y no hemos abordado otro de los temas que queríamos tratar, aunque está muy relacionado, y los mecanismos de pensamiento y los mecanismos de influencia sociohistórica son muy similares, que es nuevas enfermedades que están surgiendo y que también tienen un pozo de quimiofobia o tecnofobia, ¿no? Por ejemplo, el síndrome de hipersensibilidad electromagnética, por el cual son pacientes que declaran que tienen reacciones alérgicas muy fuertes, reacciones desagradables ante la existencia
o la presencia de ondas electromagnéticas, ya sean ondas de telefonía móvil, ya sea la conexión inalámbrica a Internet o cualquier otra onda electromagnética. En cambio, la ciencia, la verdad es que no encuentra un fundamento real, o por lo menos orgánico, ¿eh? Yo no quiero dudar que la persona tiene ese sufrimiento y que siente esa enfermedad, y eso es, en términos psicológicos es real, pero en términos físicos, en cambio, parece que no hay un fundamento. ¿Nos puedes comentar así rápidamente para cerrar el programa y quizá abrir una vía para un futuro programa? Ahí lo primero es mostrar la solidaridad con estas personas porque realmente ellos sufren. O sea, eso no lo puede negar nadie. Ahora, que la causa de su sufrimiento sea el que aducen, es decir, las radiaciones electromagnéticas y tal, eso es lo que científicamente no se puede afirmar. Yo leí en un periódico hace poco que una de estas personas no se alumbraba con luz eléctrica, sino que usaba velas, pero es que claro, la llama de la vela también emite radiación electromagnética y calor. Y de hecho es más potente que, por ejemplo, otras radiaciones que supuestamente sí son perjudiciales para esa persona. Entonces, ahí lo que habrá que hacer es tener en cuenta que nuestra mente nos puede jugar malas pasadas, que existe las personas hipocondríacas, que existen otro tipo de factores, y que dos fenómenos vayan seguidos o correlacionados no quiere decir necesariamente que uno sea la causa del otro. Habrá que ver si no hay una tercera causa, un tercer elemento que es el que esté influyendo. Pues eso hay que investigarlo más, pero claro, no podemos dudar de que el sufrimiento de esas personas es real, y por supuesto que aquí sí que no tenemos ni que ridiculizar ni todo lo contrario, todo lo contrario, ¿no? Solidarizarnos con estas personas y procurar dar una explicación científica a lo que le pase, y desde luego lo que sí que hay que denunciar, y yo con esto quiero acabar, es a las personas que hacen negocio con el sufrimiento de estas personas, que les quieren vender kit supuestamente anti-ondas o y anti-wifi, cosas ¿no? así, y eso sí que yo creo que es aprovecharse de estas personas, de su sufrimiento, y vamos, hay que ser mala persona para jugar de esa manera con el sufrimiento de la gente. Aparte es un delito. Supuestamente ayudándoles y tal, pero realmente haciéndoles mucho más daño de beneficio que le hace. Sí, tienes razón. La ciencia psicológica conoce bien trastornos como los que has comentado, que podrían explicar de manera más sencilla estos síndromes, ¿no? Por supuesto, habría que evaluar cada una de las personas para saber cuál es el problema concreto, pero sí hay síndromes relacionados con la hipocondría, trastornos somatomorfos, disociativos, en los que se pueden producir incluso reacciones orgánicas sin que haya un fundamento fisiológico, sino que sea de origen psicógeno o de origen psiquiátrico. Sí. Pero bueno, ya nos quedamos sin tiempo, vamos a cerrar ya. Muchas gracias, Andrés, como siempre. Gracias a ti, pasa Pedro. el tiempo volando, aprendemos muchas cosas contigo y espero que volvamos a escucharnos de nuevo en un futuro programa. Seguro que sí. Gracias, Pedro. Gracias a ti.